Amigos, prácticamente no debe haber ninguna familia en la que no haya alguna persona al menos que consuma alcohol, tabaco o algún tipo de drogas pesadas o drogas de recreación, en fin, o incluso drogas como de fármacos, como alivio, si es que se les puede llamar así. Hoy hemos titulado esta reunión El problema mundial de las drogas. ¿Es posible hacerlo bien? Y para eso estamos conversando con el doctor Mariano Montenegro, psiquiatra, exdirector del SENDA, muy conocido, ¿cierto?, en nuestro país y hoy en tareas internacionales de Naciones Unidas en Londres. Querido Mariano, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Hola, hola Carolina, muy bien y muy feliz de que me hayas invitado para hablar de este tema y siempre recordándote con mucho cariño, siempre, siempre. Sí, mira, 20 años de conocernos que yo estoy segura que son muchos más. Bueno, Mariano querido, vamos directo a conversar. Cuéntanos un poquito de ti, que las personas conozcan primero este lado humano de alguien que siendo psiquiatra se dedica a un tema duro como es las drogas. ¿Qué te motivó? ¿Cómo fue este devenir? Cuéntanos un poquito de lo personal. Mira, todo partió porque, a ver, yo soy médico de la Universidad de Chile, formado en la Universidad de Chile. Si nos vamos más para atrás, soy producto de la educación pública, Escuela Pública de Ñuñoa, Instituto Nacional, Universidad Ah, de Chile, ñuñoíno. O sea, mira, todo ese trayecto lo tengo. Estudié en la Universidad de Chile, medicina, y después estudié en la clínica psiquiátrica de la Universidad de Chile, estudié también psiquiatría en una beca perfecto. primaria. Y después me fui a Londres y después a Madrid, donde también estudié parte de la psiquiatría en Europa. Volví y me hice cargo cuando volví terminé la especialidad en Chile y me contrataron para abrir la primera unidad de desintoxicación de drogas del Hospital Psiquiátrico, el Horvitz, en Chile, en el Servicio de Salud Metropolitano Norte, que es toda la zona norte de Santiago, ¿no es cierto? Que es Recoleta, Claro. Independencia, Quilicura, toda esa parte de Conchalí, etcétera. Y eso de Y la década de los 2000, de no, los, del 90. Yo te de los diría 90, de los 90, porque yo, reciente en la historia. sí, sí, porque yo terminé el 95 la especialidad y yo te diría entre el 95 y el 2000 estuve a cargo en el área norte de la unidad de drogas del Horvitz, más toda una red asistencial de toda esa zona de Santiago. Y cuando asume Perfecto. el presidente Lago, me llaman del gobierno, el año 2000, para que yo ayude a crear lo mismo que habíamos hecho en la zona norte de Santiago, una red asistencial especializada en el tratamiento de alcohol y droga para el país completo. Entonces me encomendaron eso y en eso estuve 10 años, estuve toda la administración en el CONACE, ahí me fui al CONACE, que ahora es el Perfecto. SENDA, ¿no? Y me encantó esta temática porque francamente creo que es una temática que produce, a ver, primero las personas que consumen sustancia en general son personas muy sensibles, que muestran lo peor de sí cuando están con sustancia, lo peor de Oh, sí. Son pucha, son un azote para la familia, para la pareja y para la sociedad cuando están bajo los efectos. Pero muchos de ellos, cuando están limpios, cuando están rehabilitados, tú vuelves a la esencia de ellos y son gente muy sensible, que todo les duele mucho, por lo tanto consumen muchas veces para anestesiarse, porque no pueden tolerar tanto el dolor. Y yo creo que ese es el gancho más fuerte de mi entusiasmo de trabajar para que la gente o no se drogue, evitarlo, o los que se están drogando y ya son problemáticos, rescatarlos y traerlos a la salud de nuevo para que puedan ser libres, libres porque esto es un presidio. estoy anonadada porque en el fondo lo que tú estás describiendo es como la tarea de la Madre Teresa de Calcuta, porque en el fondo es un gran problema, de difícil abordaje, que genera no solo la enfermedad física o mental de la persona, sino que la disrupción de su grupo familiar, del núcleo, del entorno, de su trabajo. Y ahí enganchamos en esto del Plan Colombo, que quiero que me lo cuentes en pocas palabras, digamos, porque esa es como, entiendo que es como la esencia, la prevención, la rehabilitación y la reinserción de las personas que están bajo una adicción en una especie de segunda oportunidad de la vida. Cuéntanos un poquito de eso del
Plan Colombo. Sí, mira, solo para ponerte en contexto, como yo fui el director del CONACE en Tratamiento y Rehabilitación e Integración Social, 10 años. Ujú. Después estuve en organismos internacionales entre el 2010 y el 2014. Y después el Ya. 2015 y 2016 fui el director del SENDA. Y todo Y por una llamada por teléfono. claro, eso partí. Y en el fondo cuando me di cuenta que armando todo este gran red asistencial, me di cuenta que una de las cosas cruciales que hay que generar es que hay que entrenar a los equipos para que hagan las cosas bien. Como todo en la medicina, Como todo en la medicina. como todo en la Claro. medicina. O sea, la gente tiene que estar actualizada, base a la evidencia científica, con las mejores herramientas para prevenir, para tratar, para Trabajo en rehabilitar. equipo. Trabajo en equipo, con las innovaciones ahí a punta A de tope. lanza, a tope. Entonces, francamente, yo salgo el año 2015-16 fui director del SENDA, el 17 entro a Naciones Unidas que me piden que sea un entrenador en políticas de droga para las autoridades de la región. Y el año 2018 en el Plan Colombo, que es una organización internacional a cargo del entrenamiento en prevención, tratamiento e integración social en el consumo de drogas y de alcohol, es encargado de ir entrenando de una manera pedagógica de educación de adultos en estas temáticas para tener actualizado a los equipos A los equipos. permanentemente. Entonces, yo me he estado dedicando desde el 18, desde el 17 entrenando autoridades, pero desde el 18 además entrenando equipos con grandes entrenadores y con toda la base de la evidencia, porque ese es un tema crucial en esto, Carolina, porque este tema, te lo contaba ahí como en la pausa, este tema tiene mucha mitología, tiene mucha propaganda, mucha mentira en la información. Entonces, por eso hay que formar muy bien a la gente para que tenga las herramientas adecuadas para prevenir, tratar y rehabilitar, porque si no se puede generar una confusión y eso generar mucho más problemas, que es lo mismo que pasa en cualquier otro problema de salud. Es como cuando la gente dice, no sé, me tengo que poner una telita de araña en una quemadura, Oh, claro, porque con eso se cura bien la quemadura. No, con eso produzco una septicemia, ¿me entiendes? O sea, con claro, eso es un horror, pero hay ciertos mitos que le vamos a poner telita de araña a la quemadura. Eso es lo que no hay que hacer, ¿me entiendes? por Entonces, supuesto. por eso me metí en esta cosa del entrenamiento en base a la evidencia. Estoy impresionada. Yo quiero que me llamen alguna vez por teléfono así tan exitosamente. Ahora, cuéntanos un poquito qué países lo han hecho bien en el tema de las drogas y cuál ha sido el punto crucial del éxito. Mira, yo te Para diría empezar que positivo. sí, el punto crucial del éxito es que primero las drogas, hay que tener mucha claridad, están proscritas, las drogas ilegales, porque hacen mucho daño. Y al proscribirla significa tener menos acceso a ellas. Y por eso las drogas ilícitas se consumen mucho, pero mucho menos que las drogas lícitas. Y eso nunca se dice. O sea, el alcohol y el tabaco que son lícitas es una catástrofe. De hecho, una de las Claro, cosas más peligrosas que sean lícitas. Porque exacto. el acceso es tan bestial que primero hace que la gente la normalice y la consuma y deja los desastres que ya sabemos que deja. Entonces, Claro, partiendo desde los accidentes de tránsito, que en Chile mueren, no sé, 1.000 personas al día por horror, accidente de tránsito, horror. horror de horrores, súmale violencia intrafamiliar, súmale accidentes domésticos, súmale enfermedades, súmale violencia callejera, pero una cantidad enorme de consecuencias. Entonces, Deterioro del cerebro, deterioro del en- hígado. entero y significa mucho más enfermedades físicas y mentales asociadas, por lo tanto es pura ruina. Entonces, francamente, entonces yo diría que una de las cosas que concluyeron Naciones Unidas es que tenemos que tener una política equilibrada frente al problema mundial de las drogas, es decir, evitar toda la posibilidad de tener acceso, que es perseguir de alguna manera el tráfico, ¿no es cierto? No haya oferta o hay una oferta cada vez más Muy reducida, costosa, costosa, como los impuestos del tabaco. y además eso, primero subir lo que es legal, subirle mucho los precios para que sea más difícil, y horarios restringidos, patentes restringidas, etcétera. No publicidad. No publicidad, y lo ilegal, tener mucho control de que no crezca. Pero la otra cosa, equilibrado, es reducir la demanda, es decir, hacer muy buenas estructuras preventivas
de tratamiento y rehabilitación y de integración social para tener una política equilibrada. Y lo que ha pasado en el mundo, que no ha sido equilibrado, por lo menos con las Ah, drogas ilícitas, ¿por porque qué? se ha puesto Ejemplifícanos eso. es que se ha puesto el énfasis en muchos países más bien de la persecución, pero podríamos decir, eh, se ha debilitado o nunca ha sido fuerte hacer buena prevención, buen tratamiento, buena rehabilitación y buena integración social. Y eso es porque han sido políticas no decididas. Entonces, ¿quiénes lo han Ya, hecho bien? Los que han tomado la decisión de tener políticas equilibradas. ¿Y quiénes son los que muestran las mejores cifras? Son los escandinavos, como casi en todo. Pero los escandinavos son la envidia del mundo porque son claro. personas muy, muy sensatas. Entonces, los escandinavos han hecho políticas restrictivas frente a las drogas muy serias, porque son muy firmes, pero políticas muy, pero muy buenas, basadas en la evidencia, en la prevención, en la rehabilitación y en la integración social. Y esos países tienen curvas descendentes y esos países tienen bienestar en su población y consumos mucho más reducidos que el promedio mundial. Me parece increíble que estemos conversando esto en un país que tiene 33% de tabaquismo, que los niños empiezan a fumar por ahí por el quinto, sexto básico, cuando en el mundo existen estas otras naciones como Nueva Zelanda que va a prohibir la oferta, pero por completo, de tabaco a los niños. A todos los que nacieron después del 2020 no van a tener ni una posibilidad de tener acceso a tabaco. Creo que cosas como esas son importantes. En China, esta semana se avisó que ya no va a haber más publicidad del cigarrillo electrónico, por ejemplo, que finalmente era de la misma industria tabacalera. Bueno, yo siempre metiendo ahí mi tema. Bueno, pero Súper. sí, cuéntanos de qué es lo que ha faltado en Chile o tal vez qué es lo que ha minado, ¿cierto?, algunos esfuerzos de control en Chile, porque aquí como que parece incluso que algunas autoridades del Congreso, unas figuras públicas, hagan apología del uso de la marihuana, por ejemplo. ¿Qué es lo que ha faltado en Chile? ¿Qué decisión? ¿Qué es la política que tú mencionabas para poder hacerlo bien? Mira, yo creo que lo que tú acabas de decir una cosa muy crucial. Primero, tenemos que hablar mucho más con evidencia científica y con menos propaganda. Claro, Es lamentable, lamentable cuando líderes de opinión hablan de una manera tan liviana, por ejemplo, frente a marihuana, que es o frente al alcohol. E incluso a veces con alcohol y con marihuana se trivializa mucho. Yo te diría, esas son dos sustancias que en general todavía se trivializa mucho. Se habla de una manera muy bromística, ¿no es cierto? Muy de claro. chiste, muy liviano. Y nadie habla de la triste historia y nadie habla de los dolores que producen todas estas cosas, que en cada familia, como lo dijiste al principio, no existe familia que no tiene esta triste historia. Entonces, yo te diría que es lamentable cuando tomadores de decisiones y líderes de opinión hablan de esta manera, porque con eso bajan la percepción de riesgo, con eso distorsionan el riesgo, distorsionan que produce mucho daño y generan una confusión en la población. Yo creo que esa es una cuestión importante que tienen que ver también los medios de comunicación, que deberían ser muchísimo más responsables. Y yo creo que la palabra responsabilidad, Carolina, es crucial. O sea, este es un tema que tenemos que ser muy responsables porque hay que mirarlo desde la perspectiva de cómo estamos criando a nuestros niños y nuestros adolescentes. Yo creo Desde que, luego. yo creo que ahí está el quiz del asunto, ahí está el origen. Es decir, yo quisiera que mis hijos sean sanos, que no estén atrapados en las drogas, que no se les reduzca su cabeza, que no se les reduzca su perspectiva, que no vivan para conseguir droga y para recuperarse de sus efectos, porque eso es muy doloroso ver un hijo así. Por lo tanto, como yo no quiero eso para mis hijas, yo tengo dos, no lo quiero para los Deben estar hijos de grandes. enorme, ya son grandotas 21 y 24, pero fíjate que eh, para mí siempre ha sido así, es decir, lo que yo quiero para mis hijas, lo quiero para mi pueblo. Entonces, Claro. cuando uno funciona así, porque tenemos que ser muy responsables. Y con niños y adolescentes tenemos que ser responsables. O sea, es una cosa Entonces, yo te diría, esa es una actitud general. Y después yo te diría que
tenemos que invertir cada vez más en prevención, en tratamiento, en integración social. Ahora, creo que hay buenas cosas que están ocurriendo, que se las podemos comentar en Chile, que yo diría que estoy optimista. Estoy optimista, pero estamos en cifras muy dramáticas por tener las drogas y el alcohol muy cerca. ¿Mm? Uf, ya, pero mira, cómo se nos pasó el primer bloque de conversación. Vamos a ir de inmediato a la pausa musical y seguimos conversando con el doctor Mariano Montenegro. Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en divoxradio.com.